La mañana del 8 de marzo del año 1944 amaneció gris sobre el condado de Suffolk, en Inglaterra. Pero en la torre de control de la base aérea de Woodbridge no había espacio para contemplar el clima. El oficial de control, el teniente de vuelo Michael Reynolds, sostenía los prismáticos con ambas manos mientras observaba un punto oscuro que avanzaba lentamente desde el este, y aunque aún estaba lejos, ya podía sentir ese nudo en el estómago que solo aparecía cuando algo iba terriblemente mal. Aquella silueta tambaleante que se acercaba no era un avión cualquiera, era un bombardero B-17, una fortaleza voladora que regresaba de Alemania con heridas tan profundas que parecía casi un milagro que siguiera en el aire. De sus motores colgaban columnas de humo gris y el tren de aterrizaje asomaba en un ángulo antinatural, como si uno de los soportes estuviera a punto de arrancarse. Desde la torre, incluso sin oír los motores, Reynolds sabía que aquel aparato venía demasiado rápido, demasiado alto y demasiado inestable. No era la primera vez que veía algo así. Desde hacía 4 meses, Woodbridge había recibido centenares de bombarderos dañados, aparatos que volvían con motores ardiendo, alas perforadas y fuselajes colgando de remaches que parecían estar pidiendo clemencia. Habían intentado aterrizar allí 184 aviones en condiciones críticas, y 17 de esos intentos habían terminado en explosiones, incendios y cuerpos cubiertos con mantas. Pero lo que Reynolds veía esa tarde era distinto, como si ese piloto estuviera intentando algo que ningún manual autorizaba. La fortaleza voladora estaba descendiendo sin respetar el ángulo normal de aproximación. En vez de seguir la típica trayectoria descendente, parecía venir casi nivelada, como si el piloto pensara recorrer la pista sin aterrizar realmente. Peor aún, la velocidad era descomunal. Un B-17 debía aproximarse a unos 110 km por hora, pero ese venía por lo menos a 145. Reynolds tomó la radio de inmediato y gritó: «Fortaleza en aproximación, reduce velocidad y remonta. Repito, remonta ahora, estás entrando muy rápido». No hubo respuesta. La torre quedó en silencio mientras el aparato cruzaba el umbral de la pista como un animal herido que se negaba a caer. Y por un instante el teniente pensó que estaba a punto de ver otro desastre, uno de esos que luego se quedaban clavados en la memoria durante semanas. Entonces el piloto hizo algo que desafió todo lo que Reynolds había aprendido en toda su carrera. Con apenas unos pocos metros de altura por debajo de la panza del avión, el piloto tiró del mando con todas sus fuerzas y cortó la potencia de los 4 motores al mismo tiempo. Lo que ocurrió después fue casi imposible de describir. El avión, de más de 16 toneladas, se quedó sin sustentación en un abrir y cerrar de ojos, perdió por completo su capacidad de volar y cayó verticalmente contra la pista con un estruendo que sacudió las ventanas de la torre de control. Pero ese impacto, que habría destruido cualquier otro aparato en una aproximación normal, fue sorprendentemente estable. El tren de aterrizaje absorbió la caída con un golpe seco. El avión rebotó apenas una vez y luego siguió avanzando sin descontrolarse hasta detenerse en menos de 700 metros. Y entonces, tal como si fuera la cosa más natural del mundo, la tripulación comenzó a bajar por las escalerillas, tambaleándose, aturdida, pero viva. Reynolds bajó los prismáticos temblando. No tenía palabras. Lo que ese piloto había hecho era, según todos los reglamentos, una locura absoluta, un método prohibido, un suicidio. Y aún así, había funcionado. No lo sabía todavía, pero lo que acababa de presenciar iba a cambiar la historia de los aterrizajes de emergencia en Europa. Aquella maniobra, lo que más tarde se llamaría el aterrizaje por pérdida controlada, salvaría cientos de vidas durante los siguientes 15 meses. A pesar de que casi todos los altos mandos militares intentarían detenerla al principio. Y antes de continuar, si te está gustando este relato y te apasionan estas historias reales que casi nadie cuenta, suscríbete si te gusta el video, porque este es solo el comienzo de una de las maniobras más ignoradas y heroicas de toda la guerra. Para entender por qué aquel aterrizaje aparentemente suicida era tan revolucionario, hay que recordar en qué momento se encontraba la campaña de bombardeo contra Alemania. A principios del año 1944, miles de aviones estadounidenses y británicos cruzaban cada semana el Canal de la Mancha. Para la octava Fuerza Aérea de los Estados Unidos, los raids sobre Alemania se habían convertido en un ritmo infernal. Misiones con más de 1 millar de bombarderos salían día tras día, cargados con toneladas de explosivos y con tripulaciones que apenas superaban los 20 años. Pero cada misión tenía un precio brutal. Solo entre enero y mayo de ese año, más de 800 aviones habían sido derribados. Los supervivientes, los que lograban cruzar el cielo alemán y regresar a Inglaterra, casi siempre volvían tan dañados que aterrizar se convertía en la parte más peligrosa del día. Los B-17 podían aguantar un castigo inimaginable. Perder un motor, 2 o incluso 3. Regresar con enormes agujeros en las alas.
limar literalmente los cables de control por el incendio de un motor. Pero esa resistencia ocultaba un problema monumental. Aterrizar un bombardero dañado usando las técnicas tradicionales era una tarea casi imposible. Las normas exigían un descenso suave, sostenido y extremadamente preciso. Si los frenos fallaban, si el tren se atascaba, si los alerones no respondían, o si los motores no cooperaban, el avión se convertía en un proyectil descontrolado. Pilotos que habían sobrevivido a la aviación antiaérea alemana morían en su propia base por no poder cumplir un manual que asumía condiciones normales que ya no existían para ellos. Y así, lo que Reynolds había presenciado ese día no era solo una casualidad ni un acto desesperado. Era el primer indicio de una solución inesperada. Una técnica que rompía todas las reglas, que parecía insensata, pero que en aviones destrozados funcionaba mejor que cualquier procedimiento oficial. El protagonista de esa revolución sería un piloto al que nadie conocería fuera de su grupo aéreo. Un hombre llamado Howard Slim Bowie, alguien que no buscaba fama ni honores, sino simplemente una forma de que sus compañeros no murieran en aterrizajes que nunca debieron fallar. Howard Slim Bowie no parecía a primera vista el tipo de hombre que estaría destinado a reescribir los manuales de aterrizaje de emergencia, porque no era un instructor famoso, ni un oficial condecorado, ni alguien con un ego tan grande como para pensar que podía desafiar las normas de la aviación militar. Era, simplemente, un piloto de bombardero con un físico delgado, un acento del sur profundo de los Estados Unidos y una serenidad tan peculiar que sus compañeros bromeaban diciendo que, si un motor explotaba, Bowie sería capaz de preguntar educadamente qué había pasado antes de mover un dedo. Su calma, sin embargo, escondía un talento natural para entender el comportamiento de los aviones dañados, un talento que no surgió de los libros ni de la teoría, sino de la práctica más brutal y peligrosa, la de regresar a Inglaterra con su B-17 hecho pedazos, sobreviviendo por escasos centímetros en más ocasiones de las que él mismo podía recordar. El método suicida que Woodbridge presenció aquel día no nació de un momento de inspiración, sino de un patrón que Bowie comenzó a notar durante los meses anteriores, cuando él mismo había tenido que aterrizar aviones que llegaban con fallas tan graves que cualquier otro piloto habría abandonado la cabina y saltado en paracaídas. En más de una ocasión había intentado seguir las instrucciones del manual, alinearse con la pista, reducir velocidad progresivamente, controlar el descenso con precisión milimétrica, solo para descubrir que un avión tan dañado no respondía como debía. Cada intento de aterrizaje correcto terminaba con el aparato deslizándose fuera del pavimento, girando sobre sí mismo, rompiendo el tren de aterrizaje o, en el peor de los casos, incendiándose. No importaba cuánto se esforzara. Un avión herido se comportaba como un animal acorralado, impredecible y peligroso. Bowie comenzó entonces a fijarse en algo que casi nadie notaba. Cada vez que un avión resultaba gravemente averiado durante un vuelo, la primera reacción del piloto, instintiva y casi reflexiva, era luchar para mantener la sustentación, intentar que el aparato siguiera siendo un avión normal. Pero esa insistencia era justamente lo que lo llevaba al desastre. Un bombardero con daños extremos ya no era un avión normal, era un proyectil mal equilibrado que solo necesitaba un pretexto para volcarse o derrapar sin control. En lugar de pelear contra la naturaleza del daño, pensó Bowie, quizá había que aceptarla. Y en vez de pedirle al avión que volara como si estuviera sano, tal vez la clave era obligarlo a dejar de volar del modo más controlado posible. Lo que vio Reynolds aquella mañana era la aplicación extrema de esa idea. Bowie convertía el aterrizaje en un choque dirigido, una caída intencional que eliminaba por completo la inestabilidad del avión al sacarlo abruptamente de la sustentación. No era un aterrizaje suave ni elegante, era brutal, directo y peligroso, pero tenía una ventaja decisiva. El avión dejaba de comportarse como una máquina que aún quería volar y pasaba a comportarse como un vehículo que solo necesitaba deslizarse y frenarse. Era un golpe seco, sí, pero predecible. Y en un bombardero que venía con alerones trabados, motores a punto de explotar o cables de control severamente dañados, la predictibilidad era la diferencia entre vivir o morir. Por supuesto, nadie sabía aún que Bowie había sido el piloto del B-17 que aterrizó aquella mañana en Woodbridge, y él tampoco tenía intenciones de presumir lo ocurrido. De hecho, cuando lo llevaron a la enfermería para un chequeo rápido, se encogió de hombros ante las preguntas del personal médico, como si lo que acababa de hacer fuese apenas otra jornada más. Pero los mecánicos no opinaban igual. Uno de ellos, un sargento mayor llamado Arnold Kitts, caminó alrededor del aparato con los ojos muy abiertos, examinando el metal arrugado, los remaches arrancados y las marcas negras de los impactos de artillería. Cuando llegó al tren de aterrizaje, se detuvo. Lo tocó con las manos. Miró el ángulo.
Negó con la cabeza varias veces, murmurando algo que solo escucharon los que estaban cerca. Este avión no tenía por qué haber aterrizado entero. Y tenía razón. Técnicamente el bombardero había sufrido daños suficientes para que cualquier aproximación normal acabase en fuego. El tren estaba torcido, los frenos estaban medio inoperativos y las superficies de control no respondían de manera homogénea. Bajo cualquier estándar razonable, eso debía haber sido un accidente fatal. Pero alguien de algún modo había encontrado un método alternativo que desafiaba todas las expectativas. Aquella noche, en el comedor del aeródromo, la historia ya corría de mesa en mesa, transformándose con cada relato, exagerándose inevitablemente, pero dejando claro un mensaje. Un piloto había realizado un aterrizaje imposible, y en vez de causar una tragedia, había demostrado algo que nadie sabía. Quizá un bombardero tremendamente dañado no debía aterrizar como los manuales exigían, sino como la realidad reclamaba. Mientras los rumores crecían, Bouye permanecía sentado junto a un café tibio, sin hablar demasiado, pero observando a sus compañeros. Algunos comentaban que lo que había hecho era demencial. Otros opinaban que aunque funcionara, era demasiado arriesgado como para enseñarlo a otros. Y algunos, muy pocos, comenzaban a comprender que tal vez estaban frente a una técnica que podía cambiarlo todo. Pero antes de que el mando considerara siquiera la posibilidad de adoptarla, apareció un obstáculo monumental. Como casi cualquier innovación que surge desde abajo, el método de Bouye chocó de frente con la burocracia militar, con normas escritas en tinta indeleble y con oficiales que se aferraban a procedimientos establecidos desde hacía años. Para ellos, un aterrizaje debía ser estable, preciso y elegante. Punto. Cualquier cosa fuera de ese molde era automáticamente un comportamiento imprudente. Lo irónico era que muchos de esos oficiales jamás habían volado un avión dañado. Sus opiniones nacían de manuales escritos en escritorios, no en cabinas destrozadas o misiones donde los instrumentos temblaban y las alas crujían. Pero el mundo real no tenía piedad de los manuales. Y mientras el debate se agitaba silenciosamente en los pasillos de Woodbridge, Bouye volvía a reflexionar sobre algo que había descubierto sin proponérselo. Si él había podido aterrizar así, otros también podían hacerlo. Y si otros aprendían el método correctamente, quizá docenas de bombarderos dañados podrían salvarse. Esa idea, apenas un pensamiento difuso en la mente de un piloto que no pedía reconocimiento, estaba a punto de convertirse en la semilla de una revolución de emergencia que salvaría la vida de cientos de tripulantes en cuestión de semanas. Durante los días que siguieron al aterrizaje imposible de aquel B-17, la base de Woodbridge se convirtió en un hervidero silencioso, donde mecánicos, controladores, pilotos y médicos discutían en voz baja sobre lo que realmente habían presenciado. Porque aunque la maniobra había salvado a toda una tripulación, continuaba existiendo la sensación de que algo tan arriesgado no podía convertirse en un procedimiento oficial sin que antes se evaluaran sus peligros y sus implicaciones. Sin embargo, a medida que las horas pasaban y más aviones dañados seguían llegando desde el continente, la evidencia acumulada apuntaba a una conclusión muy incómoda. Los métodos tradicionales estaban fallando. Y lo estaban haciendo de un modo tan sistemático que era imposible ignorarlo por más tiempo. Woodbridge y su aeródromo hermano, la base de Manston, estaban diseñados para recibir bombarderos al borde del colapso. Sus pistas eran más largas, sus luces más potentes y su personal más experimentado. Pero incluso con esas ventajas, demasiados aviones se estrellaban al intentar aterrizajes que requerían un grado de control que los pilotos simplemente no podían ejercer cuando regresaban con daños estructurales severos. Y es que aunque los manuales insistían en que el piloto debía mantener la sustentación hasta el último momento, la realidad era completamente distinta. Un bombardero que había perdido buena parte de sus superficies de control no podía sostener una aproximación estable durante más de unos pocos segundos. Y esos segundos bastaban para que el aparato se inclinara, girara o golpeara la pista de forma fatal. Mientras los oficiales seguían analizando estadísticas, Bouye comenzó a notar algo que, para él, era imposible de ignorar. Cada vez que un avión llegaba con daños críticos, la tripulación estaba tan agotada y tan afectada por la adrenalina acumulada que sus reflejos no respondían con la precisión que exigían los aterrizajes convencionales. No era culpa de los pilotos. Era consecuencia directa de haber pasado horas volando entre fuego antiaéreo, cazas enemigos, fallas mecánicas y humo tóxico dentro de la cabina. Habían sobrevivido al infierno, pero al llegar a casa seguían enfrentándose a un último obstáculo que no tenía por qué ser tan mortal. Por esa razón, un pensamiento comenzó a crecer en la mente de Bouye con la firmeza de una certeza que no se podía detener.
Si él había logrado que un bombardero casi incontrolable regresara a la Tierra mediante un golpe de pérdida controlada, quizá el problema no era la maniobra en sí, sino el hecho de que nadie se había atrevido a formalizar algo que los manuales consideraban una insensatez. Y si se enseñaba correctamente, si se practicaba de manera segura en aparatos funcionales, la técnica tal vez podría convertirse en un arma silenciosa contra la estadística más cruel de toda la campaña aérea, la que decía que un porcentaje enorme de los bombarderos perdidos no caían en Alemania, sino en Inglaterra. El comandante de Woodbridge, el coronel Alistair Jacobs, era un hombre pragmático, un veterano con suficientes cicatrices como para reconocer cuando la teoría se quedaba corta ante la realidad, pero también con la responsabilidad de evitar que sus hombres adoptaran prácticas consideradas inestables. Cuando escuchó por primera vez la descripción detallada del aterrizaje de Bulle, frunció el ceño de inmediato y pidió que se reunieran todos los informes disponibles. Ordenó que los mecánicos inspeccionaran el avión centímetro por centímetro para determinar si el daño estructural había sido aumentado por el impacto o si, paradójicamente, el método había evitado que el bombardero se desgarrara. Cuando recibió las conclusiones, pasó varios minutos en silencio, moviendo los dedos sobre el escritorio como si estuviera calculando algo que no quería admitir en voz alta. Las conclusiones eran claras. El avión estaba tan dañado antes de tocar la pista que un aterrizaje estándar habría provocado una ruptura de las alas y un incendio casi seguro. El impacto vertical y controlado, en cambio, había distribuido el peso de manera uniforme sobre el tren de aterrizaje y había evitado que el avión se desviara o girara de forma impredecible. Era, en lenguaje simple, la única técnica que podía haber salvado a la tripulación. Jacobs convocó entonces a Bulle a su oficina. El piloto entró sin pretensiones, con el uniforme arrugado y el gesto tranquilo de alguien que no buscaba reconocimiento alguno. El coronel lo observó durante unos segundos, intentando descifrar si aquel hombre realmente comprendía la magnitud de lo que había hecho. «Teniente Bulle», dijo finalmente, «necesito que me expliques exactamente cómo decidiste realizar esa maniobra». Lo que siguió fue una conversación larga, detallada, más técnica que heroica, donde Bulle describió con una claridad sorprendente los instantes previos al impacto, la forma en que el avión comenzaba a perder autoridad en los alerones, la sensación de que cada segundo aumentaba las probabilidades de un accidente lateral, y la intuición que le llevó a cortar los motores de manera abrupta. No era magia ni coraje puro, sino una observación fría basada en la experiencia, y eso era precisamente lo que hacía la maniobra tan poderosa y tan peligrosa al mismo tiempo. Jacobs escuchó con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados. Cuando Bulle terminó, el coronel no respondió de inmediato, sino que se levantó, caminó hacia la ventana y observó la pista iluminada por las luces nocturnas. Finalmente murmuró, casi para sí mismo, que aquello podía ser una solución o un desastre, pero lo que no podía hacer era ignorarlo. El problema, sin embargo, no era solo táctico, sino también político. Si se divulgaba que un piloto había inventado un método de aterrizaje no autorizado, los altos mandos podrían verlo como una violación grave de los procedimientos, y Woodbridge podría perder su reputación como centro de recepción de emergencias. Pero si la maniobra funcionaba, si realmente salvaba vidas de forma repetida, entonces ignorarla sería, en cierto modo, un acto de negligencia. En los días posteriores, cada nuevo aterrizaje de emergencia confirmaba la necesidad de un cambio. Un B-24 llegó con el tren principal bloqueado. Otro B-17 aterrizó con solo uno de los motores funcionando. Un tercero, tan perforado que parecía hecho de láminas arrancadas, se deslizó fuera de la pista después de intentar un aterrizaje suave que nunca debió intentarse. Y en cada caso, Jacobs pensaba en el golpe seco y firme que Buoy había ejecutado, y que, contra toda lógica, había funcionado. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría para siempre la forma en que los aeródromos británicos y estadounidenses abordaban los aterrizajes de emergencia. Convocaría una reunión secreta con instructores de vuelo, ingenieros, mecánicos de alto rango y 2 pilotos veteranos que habían regresado de Alemania con suficientes daños como para ser considerados expertos en supervivencia. Allí, en una sala improvisada con mapas colgados y diagramas de fuerzas aerodinámicas, nacería el primer intento de transformar un acto desesperado en una técnica replicable. Lo que nadie sabía todavía era que, mientras en Woodbridge la idea tomaba forma, la guerra estaba a punto de volverse aún más cruel, y los bombarderos comenzarían a regresar con daños tan extremos que la nueva técnica sería lo único capaz de evitar un desastre tras otro. La reunión convocada por el coronel Jacobs en una sala lateral del aeródromo empezó a puerta cerrada, con un grupo reducido de hombres y mujeres que llevaban meses, e incluso años viviendo entre ruido de motores, olor a aceite quemado
y noches interminables escuchando el eco distante de aviones que regresaban demasiado dañados como para tener garantías de aterrizar vivos. Sobre una mesa improvisada habían colocado mapas, diagramas de sustentación, registros de fallos mecánicos y fotografías de aviones que habían intentado aterrizajes convencionales solo para terminar convertidos en montones de metal humeante. Y mientras los presentes observaban ese material, el coronel dejó claro que no estaban allí para debatir especulaciones, sino para decidir si la maniobra ejecutada por Bulle era una anomalía afortunada o un procedimiento que, con entrenamiento adecuado, podía salvar más vidas de las que ponía en riesgo. Bulle, silencioso al fondo de la sala, parecía más incómodo que orgulloso. Nunca había sido hombre de discursos, y mucho menos de teoría. Su aporte no eran las palabras, sino la experiencia directa, aquella intuición adquirida volando bajo lluvia de acero cuando un B-17 dejaba de comportarse como un avión y pasaba a ser una carcasa que temblaba con cada ráfaga. Fue por eso que, cuando le pidieron describir la maniobra paso a paso, habló con una precisión que nadie esperaba, explicando cómo había cortado la potencia en el instante exacto en que el avión superaba el umbral de pista, cómo la pérdida total de sustentación había permitido que el aparato impactara con un golpe vertical en lugar de deslizarse lateralmente, y cómo ese impacto había evitado que el aparato hiciera un trompo mortal. Mientras explicaba cada detalle, uno de los instructores de vuelo, un comandante británico llamado Edmund Farrington, anotaba sin parar. Farrington era célebre por su rigurosidad y por su resistencia a todo aquello que pareciera improvisado. Sin embargo, mientras escuchaba a Bulle, su expresión dejaba entrever una intriga que intentaba ocultar tras una neutralidad militar. Cuando Bulle terminó, Farrington levantó la mano para pedir la palabra y en un tono pausado reconoció algo que casi nadie había escuchado de su boca: que muchas de las muertes en aterrizajes de emergencia no eran consecuencia del daño recibido en combate, sino de la obstinación de intentar maniobras ideales en aviones que ya no tenían condiciones para cumplirlas. El debate se extendió durante horas. Algunos consideraban la maniobra de pérdida controlada demasiado peligrosa porque un error de cálculo podía convertir el impacto vertical en un colapso total del fuselaje. Pero otros argumentaban que, comparado con la probabilidad de fallo en un aterrizaje tradicional cuando los controles estaban severamente afectados, la maniobra de Buoy ofrecía, paradójicamente, mayor control y mayor probabilidad de supervivencia. Allí nació una idea que, aunque simple, cambió el rumbo de la reunión. No se trataba de reemplazar los aterrizajes convencionales, sino de crear un protocolo alternativo para aviones con un nivel específico de daño, un manual dentro del manual, una opción diseñada para lo que los documentos jamás habían previsto. El coronel Jacobs estudió aquella propuesta con una mirada en la que se mezclaban responsabilidad y esperanza, y finalmente ordenó que se diseñara un programa experimental para entrenar a pilotos seleccionados en esta maniobra. Pero antes de que la tinta de esa decisión se secara, el destino interrumpió cualquier intento de proceder con calma. 3 días después, al caer la tarde, Woodbridge recibió un mensaje de radio que congeló el corazón de quienes estaban en la torre de control. Un grupo de bombarderos regresaba con daños considerablemente peores que los habituales, tras un ataque sobre las fábricas de ensamblaje en Bremen. Entre ellos venía un B-17 cuyo informe de daño parecía casi imposible de creer. 2 motores completamente destruidos, un tercero funcionando con vibraciones tan violentas que en cualquier momento podría desprenderse. El estabilizador vertical perforado por proyectiles de 20 milímetros. Una fuga de combustible en el ala derecha que amenazaba con incendiarse. Y lo más grave, un bloqueo casi total en los alerones. El piloto, un joven capitán llamado Willard Haskins, apenas podía mantener el avión en línea recta. A cada minuto perdía altitud, y la cabina estaba llena de humo, partes sueltas y el olor acre del aceite quemado. Los hombres en la torre podían oírlo intentar controlar la respiración mientras describía las condiciones del aparato, y nadie necesitaba un análisis profundo para entender que intentar un aterrizaje suave sería sentenciar a la tripulación a morir en un giro lateral incontrolable. Jacobs tomó la radio con la urgencia de quien sabe que una decisión incorrecta podría costar vidas de inmediato. Dio instrucciones para despejar la pista, activar las luces de emergencia, abrir la ruta para camiones de bomberos y preparar a los equipos médicos. Pero mientras lo hacía, una pregunta silenciosa cruzaba todas las miradas en la torre. ¿Era este el momento de poner en práctica la maniobra de Buoye? Haskins, jadeante, informó que los controles no respondían con precisión y que la resistencia del aire presionaba los alerones hacia un lado, obligándolo a luchar contra el avión para mantenerlo nivelado. A esa velocidad y con ese tipo de daño, un aterrizaje tradicional era simplemente imposible. Y entonces, en un acto que nadie olvidaría,
Jacobs tomó una decisión que llevaba días debatiéndose en secreto. Le pidió a Haskins que ejecutara la maniobra de pérdida controlada. No como experimento, no como prueba, sino como la única alternativa que podía evitar una catástrofe segura. La radio quedó en silencio durante varios segundos, mientras el capitán procesaba las instrucciones. Luego respondió con una calma que sorprendió incluso a los veteranos de la torre. «Entendido. Voy a intentarlo». El avión se alineó con la pista con una estabilidad precaria. Desde la torre podían ver que la cola vibraba como si fuera una hoja de metal sostenida en una tormenta. El motor que aún funcionaba emitía un sonido irregular, casi agónico. A medida que avanzaba, Haskins siguió las indicaciones con precisión. Mantener el avión nivelado el mayor tiempo posible. No intentar un descenso suave. Esperar a cruzar el umbral de pista. Y luego cortar potencia de forma completa y brusca. Cuando llegó el momento crítico, el B-17 realizó una maniobra que, vista desde fuera, parecía una contradicción física. Un gigante de metal entrando en pérdida de sustentación de manera controlada, cayendo como un ascensor averiado, impactando contra la pista con un estruendo que sacudió toda la base, pero manteniendo la trayectoria, sin girar, sin derrapar, sin incendiarse. El tren de aterrizaje absorbió la brutalidad del golpe. Una nube de polvo se levantó alrededor del avión, y durante unos segundos todos temieron que del fuselaje emergieran llamas. Pero no ocurrió. El enorme aparato se deslizó por la pista dejando un rastro de chispas, y finalmente se detuvo junto a las señales del extremo sur. Cuando los equipos de rescate alcanzaron la cabina, encontraron a Haskins y su tripulación aturdidos, mareados, pero completamente vivos. La torre de control estalló en una mezcla de alivio y asombro. Nadie dijo nada explícito, pero todos sabían que aquel aterrizaje había cambiado el futuro inmediato de la base, y probablemente el de cientos de tripulaciones que aún no habían despegado hacia Alemania. Y así, antes de que cualquier reporte oficial fuera redactado, la maniobra de Bulle dejó de ser una anécdota extraordinaria para convertirse en una herramienta imprescindible que ya nadie se atrevería a ignorar. El aterrizaje de emergencia del capitán Haskins, ejecutado bajo órdenes directas del coronel Jacobs y observado por decenas de personas desde la torre y desde el perímetro de la pista, corrió por la base como un relámpago que nadie podía ignorar. Y aunque todavía no existían estudios formales que demostraran la viabilidad de la técnica de pérdida controlada, la evidencia empírica era tan contundente que incluso los pilotos más escépticos comenzaron a admitir que, bajo circunstancias extremas, aquel método representaba la diferencia entre un accidente asegurado y una posibilidad real de supervivencia. Con el paso de apenas unas horas, la historia del B-17 de Haskins alcanzó los pasillos de la sala de planificación de vuelos, después pasó a los hangares donde los mecánicos discutían cada detalle del impacto, y finalmente llegó al comedor de oficiales, donde los jefes de escuadrón analizaban lo ocurrido con una mezcla de preocupación y asombro, como si intentaran comprender cómo algo que desafiaba tantos principios teóricos había funcionado con tanta precisión. El coronel Jacobs sabía que el viento político no iba a soplar a su favor si no actuaba con rapidez, porque en el momento en que los altos mandos escucharan que en Woodbridge se estaban ejecutando maniobras no autorizadas, sin haber sido aprobadas por la cadena de mando, podía desatarse un torbellino de reprimendas que tal vez pondría fin a la técnica antes de que tuviera oportunidad de demostrar su valor real. Por eso convocó de inmediato a una reunión extraordinaria con los instructores de vuelo, los jefes de mantenimiento, los oficiales médicos y los controladores de la torre, para decidir de una vez por todas si convertirían la maniobra de Buoye en un procedimiento formal de entrenamiento. Y aunque varios asistentes llegaron a la reunión con dudas visibles en el rostro, la llegada del capitán Haskins, caminar lento, respiración pesada, pero con vida, fue suficiente para inclinar las opiniones hacia el lado práctico de la cuestión. Haskins relató, con precisión sorprendente, cómo el avión se había negado a mantener una aproximación estable, cómo cada intento de ajustar los alerones provocaba que el aparato se inclinara hacia un lado, cómo la vibración del único motor activo hacía temblar la palanca de control, y cómo, en el instante exacto en que se preparó para cortar potencia, sintió una mezcla de miedo y lucidez que rara vez se combinaban en cabina. No dijo que la técnica fuera fácil, ni segura, ni agradable. Lo único que afirmó, con voz grave y firme, fue que, de haber intentado aterrizar como dictaban los manuales, él y todos sus hombres habrían muerto en un giro lateral del que jamás podrían haber escapado. Aquel testimonio, tan simple en apariencia pero tan contundente en esencia, abrió el camino para la decisión que la base llevaba días evitando. Woodbridge implementaría una fase experimental para enseñar la maniobra a un grupo selecto de pilotos.
El entrenamiento no sería obligatorio. No se le comunicaría al alto mando de inmediato y usaría aeronaves completamente funcionales, modificadas para simular daños controlados sin poner en riesgo la integridad de la tripulación. Era un equilibrio delicado entre prudencia y audacia, pero todos entendían que la realidad del combate no esperaba a que los papeles estuvieran en regla. Cada día que pasara sin capacitar a los pilotos podía significar que un bombardero regresara vivo desde Alemania solo para morir en la pista. La fase de entrenamiento comenzó al amanecer del día siguiente, con un clima gris que parecía acompañar el carácter experimental de lo que estaban a punto de intentar. Buoye fue nombrado instructor informal, algo que lo incomodó visiblemente, pues nunca aspiró a ocupar un cargo de autoridad, pero él aceptó porque sabía que su experiencia podía marcar la diferencia. Se subió al asiento trasero de un B-25 modificado para prácticas y comenzó a explicar la maniobra no en términos heroicos sino en términos físicos. La importancia de cortar potencia de manera simultánea, el control total del timón para evitar giros mientras el avión caía, el uso del tren de aterrizaje como amortiguador y la forma en que el piloto debía respirar cuando la pérdida comenzara, porque la respiración influía en la estabilidad de las manos. Las primeras prácticas fueron tensas. Los pilotos, acostumbrados a aterrizar con elegancia y precisión, se sentían incómodos ejecutando algo que se parecía más a un choque que a un aterrizaje. Algunos confesaron que debían luchar contra sus instintos más básicos, porque cada fibra de su cuerpo les rogaba que mantuvieran la sustentación en vez de abandonarla por completo. Pero a medida que repetían la maniobra en condiciones controladas, comenzaron a notar que, si se realizaba correctamente, el impacto vertical no era tan destructivo como parecía. De hecho, resultaba más predecible, más uniforme y mucho menos propenso a producir giros fatales que los aterrizajes convencionales de emergencia. La noticia de que Woodbridge estaba entrenando a pilotos en una técnica de pérdida controlada comenzó a filtrarse por las bases vecinas, no porque alguien quisiera divulgarla, sino porque los pilotos hablaron entre ellos en sus visitas a los clubes, en los encuentros con tripulaciones de otros aeródromos o en los breves intercambios que ocurrían en las cantinas después de una misión. Primero fue Manston quien envió a 2 instructores para observar el procedimiento. Luego un grupo de la base de Thorpe Abbots llegó para evaluar si la técnica podría aplicarse a los B-24, cuyas alas más flexibles ofrecían ventajas y desafíos distintos. Cada visita dejaba claro que la maniobra, pese a su reputación peligrosa, era mucho más lógica de lo que parecía. El alto mando finalmente se enteró de que algo inusual ocurría en Woodbridge y envió a un pequeño equipo de oficiales para inspeccionar la base. Nadie sabía si venían a elogiar o a sancionar, pero la tensión era palpable. El coronel Jacobs decidió entonces hacer algo arriesgado. Convocó una demostración formal. ¿Formal? El equipo visitante observó desde la torre cómo uno de los pilotos entrenados ejecutaba la maniobra en un B-25 de prácticas. Y aunque sus rostros permanecieron serios, no pudieron ocultar la sorpresa cuando el avión aterrizó con un impacto seco pero estable, deteniéndose sin giros ni fuego ni fracturas estructurales. El jefe de la delegación, un coronel de rostro severo que había criticado la técnica en informes previos, permaneció en silencio durante varios minutos, observando cómo la tripulación descendía del avión sin heridas, y finalmente pronunció una frase que nunca olvidaron. No puedo aprobar algo que contradice los manuales, pero sería irresponsable prohibir algo que claramente salva vidas. Aquella frase abrió una puerta que ya no podría cerrarse. La maniobra de Buoye no fue aprobada oficialmente, nadie se atrevió a firmar un documento que lo estableciera, pero tampoco fue prohibida. Era el permiso tácito que Woodbridge necesitaba para entrenar a más pilotos, para perfeccionar el método y para convertirlo, poco a poco, en un estándar no escrito de supervivencia. En cuestión de semanas, más de una docena de bombarderos regresó con daños extremos y logró aterrizar usando la pérdida controlada. Algunos llegaron con 3 motores destruidos, otros con incendios parciales apagados en pleno vuelo, unos pocos con partes enteras del ala perforadas. En cada caso, el método no solo funcionó, sino que demostró ser la única razón por la que aquellos hombres no terminaron en bolsas negras. Los mecánicos comenzaron a notar un patrón en los aviones aterrizados con la técnica. El daño estructural adicional era limitado, las fracturas eran mínimas y la cabina rara vez sufría deformaciones letales. En cambio, los aterrizajes convencionales seguían produciendo rupturas violentas y explosiones. La evidencia se acumulaba como una pared imposible de ignorar. Fue entonces cuando las bases de guerra aliadas llegaron a un consenso silencioso. Mientras los manuales dijeran una cosa, la realidad decía otra. Y la realidad, tal como Buoye había descubierto casi por accidente, era que la mejor manera de aterrizar un avión moribundo no era pedirle que siguiera volando, sino enseñarle a dejar de volar del modo más controlado posible. Con el paso de las semanas,
Mientras las misiones sobre Alemania continuaban aumentando en intensidad y los bombarderos regresaban con heridas cada vez más graves, Woodbridge se consolidó como un refugio donde lo imposible dejaba de serlo gracias a una técnica que, aunque no figuraba en los manuales oficiales, se transmitía de piloto a piloto como un secreto que podía marcar la diferencia entre regresar a casa o ser recordado en un informe de bajas. La maniobra de pérdida controlada había dejado de ser una rareza para convertirse en una herramienta silenciosa que, aplicada en el momento exacto, transformaba un aterrizaje que parecía condenado al desastre en una oportunidad real de supervivencia. Y lo más revelador era que no solo funcionaba en un tipo de avión, sino que demostraba su eficacia en todo tipo de bombarderos: B-17, B-24, B-25 y en los casos extremos incluso algunos P-47 que, tras recibir daños severos, no podían permitirse un aterrizaje tradicional sin arriesgar un giro lateral mortal. En los registros internos de Woodbridge, cifras que jamás se hicieron públicas durante la guerra mostraban un patrón que ahora resulta evidente. Antes de que la maniobra comenzara a enseñarse, aproximadamente 2 de cada 5 bombarderos gravemente dañados se estrellaban durante el aterrizaje, incluso cuando la pista estaba despejada y los equipos de emergencia listos. Después de que la técnica se adoptara de manera informal, esas estadísticas cambiaron de forma drástica, reduciendo los accidentes fatales a menos de 1 por cada 10 aterrizajes críticos, una diferencia tan grande que incluso los oficiales que desconfiaban de cualquier innovación no autorizada terminaron admitiendo que algo estaba ocurriendo en Woodbridge que no podía explicarse únicamente con suerte o coincidencia. La reputación de la base creció hasta tal punto que algunos pilotos, cuando detectaban daños graves en pleno vuelo, solicitaban permiso especial para desviarse hacia Woodbridge, incluso si eso significaba recorrer decenas de kilómetros adicionales con motores fallando o con el fuselaje perforado. Y aunque la mayoría jamás mencionaba abiertamente que iban en busca de la técnica prohibida, todos sabían que al llegar allí, serían recibidos por controladores y mecánicos que comprendían la gravedad del daño sin necesidad de explicaciones, y por instructores que habían visto suficientes aterrizajes críticos como para saber cuándo sugerir la maniobra y cuándo pedir al piloto que intentara un método tradicional. El coronel Jacobs, que había vivido toda su carrera debatiéndose entre la disciplina y el pragmatismo, fue testigo de cómo la maniobra que inicialmente había desconfiado se convertía en la base de un pequeño milagro cotidiano. No buscó reconocimiento ni informes oficiales porque entendía que cualquier intento de formalizar la técnica podría atraer la atención de burócratas que, por miedo a las implicaciones legales, tal vez prohibirían aquello que estaba salvando vidas. Por eso decidió permitir que la técnica creciera de forma natural, como un conocimiento compartido únicamente entre quienes realmente la necesitaban, y mientras tanto se dedicó a recopilar informes de campo que demostraban, con hechos, que la maniobra no era un acto de locura, sino la respuesta lógica a una situación que los manuales jamás habían anticipado. En más de una ocasión, los oficiales visitantes intentaron comprender por qué Woodbridge presentaba un número tan bajo de accidentes en comparación con otras bases de emergencia, y el coronel, siempre diplomático, hablaba de excelente coordinación entre torre y pilotos, de un personal mecánico extraordinariamente competente o de condiciones de pista preparadas para absorber impactos fuertes. Y aunque todo eso era cierto, nadie mencionaba abiertamente el secreto que sostenía aquel éxito. Bulle, por su parte, evitaba cualquier atención, y cada vez que alguien intentaba atribuirle mérito por la técnica, se limitaba a negar con la cabeza y afirmar que lo único que había hecho era seguir su instinto cuando un avión moribundo se negaba a cooperar con los métodos tradicionales. Sin embargo, aunque la técnica salvó cientos de vidas, el reconocimiento oficial nunca llegó. No hubo medallas, ni discursos, ni ceremonias, porque la maniobra seguía siendo, en teoría, una desviación de los manuales, y ningún alto mando deseaba sentar un precedente que pudiera interpretarse como autorización para improvisaciones peligrosas. Pero eso no evitó que los pilotos que la habían utilizado se convirtieran, en silencio, en defensores fervientes de la técnica, contando su experiencia a las tripulaciones recién llegadas y enseñando los pasos con la misma seriedad con la que se enseñaba el uso de los flaps, los frenos aerodinámicos o las aproximaciones a baja visibilidad. Muchos años después del final de la guerra, cuando los archivos desclasificados permitieron reconstruir el papel desempeñado por Woodbridge y Manston en los aterrizajes de emergencia, historiadores de aviación comenzaron a notar un patrón curioso en los informes de supervivencia. Mientras la mayoría de las bases presentaba cifras proporcionales a los daños de combate, Woodbridge tenía tasas de éxito extraordinariamente altas en casos que, en teoría, deberían haber sido accidentes fatales. Fue entonces cuando aparecieron testimonios de mecánicos, controladores y veteranos que habían presenciado la maniobra repetidamente, describiendo cómo un bombardero sin alerones
Con motores destruidos o con tren de aterrizaje parcialmente bloqueado, podía, inexplicablemente, realizar un aterrizaje que desafiaba toda lógica. Uno de esos testimonios provino de un antiguo operador de radio que, ya retirado y viviendo en una pequeña casa junto al mar, relató que su B-24 había regresado con 2 motores incendiados y el estabilizador vertical destrozado, y que había intentado seguir los procedimientos normales hasta que el avión comenzó a girar peligrosamente. En ese instante recordó que un compañero le había mencionado algo que sonaba a locura. Si el avión deja de ser un avión, déjalo caer como una piedra, pero haz que caiga en línea recta. Siguiendo esa idea, cortaron la potencia de golpe y permitieron que el aparato perdiera sustentación de manera abrupta. Aterrizaron con una violencia que hizo que cada tornillo de la cabina pareciera gritar, pero cuando abrieron los ojos seguían vivos. No supieron cómo lo habían logrado, hasta que años después escucharon hablar de la maniobra que había nacido en Woodbridge. Así, la historia de la pérdida controlada terminó convirtiéndose en un secreto a voces dentro de la aviación de la Segunda Guerra Mundial. Una técnica que no se enseñó en academias ni se escribió en manuales, pero que, paradójicamente, salvó tantas vidas como algunas de las innovaciones tecnológicas más celebradas del conflicto. No fue un invento planificado ni un avance de laboratorio, sino una respuesta humana y desesperada ante una realidad que exigía soluciones nuevas, incluso si esas soluciones parecían, a primera vista, decisiones suicidas. Y al final, cuando Boye se retiró de la aviación militar y regresó a una vida tranquila lejos del ruido de los motores y de las pistas interminables, quienes habían visto su técnica en acción siguieron recordando aquella verdad tan simple y tan poderosa. A veces, en un avión herido que no quiere obedecer las reglas del aire, la mejor forma de sobrevivir es enseñarle a dejar de volar y permitir que toque tierra de la única manera que aún puede hacerlo. Si te gustan estas historias reales que revelan cómo la guerra obligó a las personas comunes a crear soluciones extraordinarias, suscríbete si te gustó el video, porque así seguiremos contando las historias que la historia oficial suele pasar por alto.